En la historia han existido casos de asesinos en serie que paralizaron el mundo. Es por eso que hoy hablaremos de los más conocidos a los menos conocidos. Jeffrey Lionel Dahmer, pronunciado Dahmer, 21 de mayo de 1960 al 28 de noviembre de 1994, fue un asesino en serie y agresor estadounidense que acabó con más de 17 hombres adultos y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron cosas explícitas que no puedo decir en este video, que se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. En su juicio se consideró que la mente de Dahmer era legalmente estable. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno Night Stalker, fue un notorio asesino en serie estadounidense de origen mexicano que aterrorizó el sur de California entre 1984 y 1985. Fue declarado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Puedes conocer detalles de su caso a través de sus siguientes comportamientos, principalmente de noche. Ingresaba a las casas por ventanas o puertas abiertas, sorprendiendo a sus víctimas mientras dormían. Crímenes. Su ataque variaba drásticamente. Golpeaba, apuñalaba, disparaba o estrangulaba a sus víctimas. Tampoco tenía un perfil específico, atacando a hombres, mujeres y niños de diferentes edades. Simbolismo. En algunas escenas de los crímenes dejaba símbolos satánicos, lo que provocó una gran alarma pública, conocido como el pánico satánico. Capturada en agosto de 1985, la policía difundió su retrato robot y la huella de uno de sus zapatos. Tras conectar varios crímenes dispersos, su rostro se hizo público y, al verse acorralado tras intentar robar un vehículo en el este de Los Ángeles, fue reconocido, golpeado y retenido por vecinos de la zona hasta la llegada de la policía el 31 de agosto de 1985. El caso de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es el de un asesino en serie colombiano que, tras ser capturado en 1980 en Ecuador, confesó haber secuestrado, acabado y a más de 300 personas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Las autoridades confirmaron al menos 110 de sus crímenes. Seguía a personas vulnerables, especialmente en mercados, y las atraía a lugares apartados con engaños o pequeños regalos. Fue descubierto en 1980 en Ambato, Ecuador, tras unas lluvias torrenciales que destaparon una fosa con varias de sus víctimas. Condena. Cumplió una pena de 16 años en Ecuador, el máximo tiempo permitido por la ley en ese momento. En 1998 fue extraditado a Colombia y, tras ser evaluado psiquiátricamente, fue declarado demente y liberado poco después. Desde 1999 se desconoce su paradero, sigue desaparecido y cuenta con una orden de búsqueda y captura internacional de la Interpol. Bell Gunness nació en 1859 en un pequeño pueblo de pescadores situado en la costa oeste de Noruega, y fue uno de los casos más conocidos en la historia estadounidense de asesinatos en serie cometidos por una mujer en los años 1890 en Chicago, Illinois, y en los años 1900 en Laporte, Indiana, y a 80 kilómetros al sureste de Chicago, Estados Unidos. Bell Gunness presumiblemente mató a sus 5 hijos biológicos y a su hija adoptiva, así como a sus 2 maridos, a una o tal vez a 2 hijas de su segundo esposo y a una treintena de obreros agrícolas que trabajaban en su granja. A pesar de este comportamiento, igualmente puso un anuncio en un periódico para tratar de encontrar nuevo marido.
y como consecuencia de este anuncio, entrevistó a varios pretendientes, alrededor de una decena, venidos a verla con todas sus respectivas economías, pero a continuación ellos nunca más fueron vistos por nadie. Belle Gunness fue encontrada entre las cenizas de la casa, lo que condujo al sheriff a declarar oficialmente que la granjera había muerto en el incendio. De todas maneras, muchas dudas e interrogantes se plantearon en esos días sobre el real destino de Belle Gunness. Pedro Rodríguez Filho, alias Pedrino Matador, fue el mayor asesino en serie de Brasil. Confesó más de 100 homicidios, más de 70 confirmados, dirigidos principalmente contra otros criminales o personas que le habían agraviado. Fue asesinado a tiros y degollado en Mogi das Cruzes en marzo de 2023. Menudo apodado el Dexter brasileño, atacaba a violadores, traficantes, ladrones y rivales. Acabó con docenas dentro del propio sistema penitenciario de Brasil. Nació en 1954 y cometió sus primeros crímenes a los 14 años, matando al alcalde de su ciudad y a un guardia de seguridad por despedir a su padre injustamente. Cumplió una pena combinada de más de 40 años de prisión y fue liberado en 2018. Tras su liberación, ganó popularidad como celebridad de internet en Brasil, compartiendo comentarios sobre crímenes en plataformas como YouTube y Twitch. El monstruo de Florencia, en italiano. Mostro di Firenze, es la denominación utilizada por los medios de comunicación italianos para referirse al autor o autores de una serie de 8 asesinatos dobles ocurridos entre 1968 y 1985 en la provincia de Florencia, Toscana, Italia. A pesar de las detenciones y procesamientos, se sospecha que el verdadero criminal o grupo de criminales aún no ha sido detenido ni identificado. En el año 2014, un caso con algunas similitudes puso de nuevo en vilo a Florencia. Monstruo de Florencia. Los crímenes dieron lugar a una de las investigaciones más largas, caóticas y costosas de Italia. Las teorías abarcaron desde un asesino solitario hasta una red satánica o de médicos involucrados. Stefano Meile, en 1968, fue el primer sospechoso principal y confesó haber asesinado a su esposa y al amante de esta. Sin embargo, los asesinatos continuaron mientras él estaba en prisión, lo que sugiere que operaba con cómplices o que era inocente. El caso tuvo un impacto profundo en la sociedad italiana, provocando un miedo generalizado entre los jóvenes de la época. Internacionalmente, el perfil sádico del asesino inspiró al autor Thomas Harris para crear al famoso personaje de ficción Hannibal Lecter, específicamente en la novela Aníbal. La autopista de las lágrimas es un corredor de 725 kilómetros de la autopista 16 entre Prince George y Prince Rupert, Columbia Británica, Canadá, que ha sido escenario de muchos asesinatos y desapariciones desde 1970. La frase fue acuñada en 1998 durante una vigilia celebrada en Terrace, Columbia Británica, en memoria de 4 mujeres asesinadas y 2 desaparecidas. Hay un número desproporcionadamente alto de mujeres indígenas en la lista de víctimas. Entre las explicaciones propuestas para los años de duración de los delitos y los limitados progresos en la identificación de los culpables figuran el racismo sistémico, la pobreza, el uso indebido de drogas, la violencia doméstica generalizada, la desconexión con la cultura tradicional y la perturbación de la unidad familiar mediante el sistema de acogimiento familiar y el sistema de escuelas residenciales para indígenas del Canadá. La pobreza, en particular, da lugar a que muchas personas no posean medios de transporte, por lo que para muchos el autostop suele ser la única forma de recorrer grandes distancias para ver a la familia o ir al trabajo, a la escuela o para ir al médico. Otro factor que da lugar a los secuestros y asesinatos es que la zona está en gran medida aislada y alejada de núcleos de población, con un suelo blando en muchas zonas y carroñeros carnívoros que hacen desaparecer los restos humanos. Estos factores facilitan los ataques violentos, ya que los perpetradores sienten una sensación de impunidad, de privacidad, es decir, lugares donde no hay testigos que puedan ver y oír a la víctima o al perpetrador, y la capacidad de llevar a cabo fácilmente sus delitos y ocultar las pruebas.
Carlos Eduardo Robledo Puch, Buenos Aires, 19 de enero de 1952, es un asesino en serie argentino, uno de los mayores criminales de la historia del país. Apodado el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte por la prensa, con solo 19 años fue condenado a reclusión perpetua por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, 2 raptos y 2 hurtos. Cumple prisión efectiva desde 1972. Operaba con cómplices, principalmente Jorge Ibáñez y Héctor Somoza, con quienes finalmente acabó. Robledo Puch ha estado recluido en prisión de forma ininterrumpida desde su arresto hace más de 54 años. Se le ha negado sistemáticamente la libertad condicional debido a la gravedad de sus crímenes y sus evaluaciones psicológicas, que han dictaminado que no es apartamento para reinsertarse en la sociedad. Continúa cumpliendo su condena en la Unidad Penal número 26 de Lisandro Olmos.